La pregunta más importante es, ¿qué acontecerá primero? La genética y su consecuencia inmediata, que es la ingeniería genética, habrán de prevenir finalmente todas las malformaciones y defectos como los concebimos actualmente, o bien la investigación de ciencias básicas logrará que tratemos exitosamente todas las malformaciones y defectos y sus secuelas funcionales. Yo le apuesto a la genética, porque a pesar de su complejidad, me parece más sencilla, entre comillas, que la otra alternativa, sobre todo después de haber presenciado la rapidez con la que se llevó a cabo y se terminó el proyecto del genoma humano en un tiempo que nunca nos pudimos haber imaginado. Finalmente, nosotros cirujanos debemos tener presente e inculcar a las nuevas generaciones el concepto de que no importa cuánto avance la ciencia, no importa cuán maravillosa sea la tecnología que nos espera, esa tecnología siempre dependerá de la aplicación y uso que de ella haga el médico. Nuestra presencia, nuestra lucha será siempre importante porque siempre se requerirá un juicio clínico para la aplicación adecuada de la tecnología, porque siempre se requerirá sabiduría para aplicarla siguiendo los principios éticos fundamentales y finalmente porque siempre hará falta de un alma compasiva para aliviar el dolor y brindar apoyo y calor humano. Muchas gracias por su atención. A nombre de la misma sociedad, le estamos haciendo entrega de un reconocimiento en donde dice al doctor Alberto Peña Rodríguez por su brillante conferencia magistral, El futuro del manejo de las malformaciones congénitas, Juárez a lo Grande 2004. Doctor, muchas gracias. Además, quiero comunicarles que esta conferencia no nada más fue para nosotros, estamos conectados a la red en vivo, están 10 universidades mexicanas, una de Nicaragua y una de Venezuela, en contacto con ustedes, y lo que se está viendo en la pantalla lo están viendo en ellos, y tenemos a un cirujano pediatra en Celaya que también está conectado. El futuro de las comunicaciones va a permitir que quienes no podamos asistir a un congreso lo podamos ver desde la comodidad de nuestra casa. Damos inicio a nuestra presentación de trabajos. El presidente va a ser el doctor Pole Torres, el secretario, el doctor Andrés Nava. Bienvenidos y vamos a comenzar. Gracias. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajos. El primer trabajo, su título es Cirugía en pacientes pediátricos con infección por VIH. Es presentado por el doctor René Carmona Barba, de México, Federico Gómez. Adelante, doctor. Buenos días. Le recordamos que tiene 8 minutos de presentación y 4 de preguntas. Agradezco al comité por haber aceptado este trabajo para su presentación. La pandemia de VIH o SIDA va en aumento, calculándose aproximadamente un total de 46 millones de pacientes a finales del 2003. Existía en el mundo, en América Latina, aproximadamente 1.6 millones de casos. Así también se calcula que existen aproximadamente 2.7 millones de pacientes menores de 15 años, siendo América Latina uno de los principales, ya con 40,000 para finales del 2003. En el Hospital Infantil de México se reportó el primer caso de VIH-Sida en América Latina en 1985. Nuestro hospital se ha convertido en un centro de referencia y dada la incidencia de esta enfermedad, es importante que el cirujano conozca qué patología pueden presentar y si existen condiciones especiales de ella. Hicimos esta revisión debido a que hay muy poca literatura al respecto. Se estudiaron todos los pacientes pediátricos con el diagnóstico de VIH-Sida que se recibieron en 15 años, de 1985 al 2000, en cualquier estadio clínico con algún procedimiento quirúrgico, sin importar. La población que se estudió fue de 230 pacientes en 15 años, con rango de edades desde los 6
meses hasta los 21 años de edad, con un promedio de edad de 6 años, los cuales en su mayoría fueron por transmisión vertical y solo 25 por transfusión. Se encontraron 23 procedimientos en 22 pacientes. Hubo igual número de casos, tanto en niños como en niñas. Los procedimientos realizados fueron biopsias cervicales, apendicectomías, laparotomías exploradoras, abscesos perianales, decorticaciones, biopsias pulmonares y gastrostomía. La biopsia cervical por linfadenopatía se realizó en 9 pacientes, 6 con diagnóstico de tuberculosis, 2 con linfadenitis y un paciente con diagnóstico de linfoma no Hodgkin. En la laparotomía exploradora se realizaron en 3 pacientes 4 procedimientos, uno por tuberculosis peritoneal, que luego se reoperó por una obstrucción, un absceso primario que se drenó y un paciente por una oclusión debida a una hernia interna. En los casos de apendicitis se encontraron 4 pacientes con evolución incierta, con signos y síntomas difusos, con 72 horas de evolución, iniciando su cuadro con diarrea y vómito. Lo que nos llamó la atención es que no hubo ninguna diferencia. En cuanto a la biometría hemática, no se encontró ni leucocitosis ni leucopenia en estos pacientes, a pesar del tiempo de evolución. Dado lo insidioso del cuadro clínico y la falta de manifestaciones en el laboratorio, hubo retardo en el diagnóstico y por lo tanto los 4 pacientes se encontraban con cuadros de apendicitis aguda. Hubo 2 procedimientos de cirugía torácica. El primero fue un paciente masculino de 9 años de edad con un cuadro de 3 semanas que requirió una toracotomía con decorticación debido a un empiema de etiología fúngica que evolucionó satisfactoriamente. El otro procedimiento en tórax fue una biopsia videoasistida en un paciente masculino de 7 años con un nódulo pulmonar e infiltración reticular. El resultado de esto fue una infección por neumocistis carini. Hubo 3 pacientes con infección perianal abscedada crónica que ameritaron debridación con buena evolución en un solo procedimiento. Y en un último paciente con desnutrición grave, se le realizó una gastrostomía endoscópica sin ninguna complicación. Solo hubo una complicación de una herida quirúrgica de los 23 procedimientos. Fue un paciente posoperado de apendicitis complicada. Esto no se fue relacionado con el estatus inmunológico debido a que hubo otros pacientes con estadios más severos y el mismo problema quirúrgico. Por todo lo anterior, podemos concluir que de los procedimientos más realizados fueron biopsias cervicales, seguido de pacientes con apendicitis agudas, las cuales todas fueron complicadas sin ninguna alteración en el laboratorio. En tercer lugar, la laparotomía exploradora sin demostrarse un riesgo mayor al habitual para complicaciones. Más recientemente, el control de estos pacientes con VIH-Sida ha sido mejorado con la terapia antirretroviral de alta actividad, conocida como HART, con lo cual se tiene una sobrevida más larga y menores complicaciones. Este tratamiento ha sido garantizado por el sector público para todos estos pacientes. El cirujano pediatra no puede discriminar a estos pacientes y debe de estar consciente de su papel en procedimientos quirúrgicos de diagnóstico, así como el control de las infecciones crónicas asociadas, como serían estos pacientes a tuberculosis, neoplasias, que en el caso de los niños está representada por el linfoma no Hodgkin. Agradezco su atención. A quien quiera hacer preguntas, acérquese acá al frente, por favor. Acá está el micrófono. Buenos días, Jorge González Nava de Ciudad Juárez. ¿Están tomando algunas medidas de prevención en sus intervenciones en sus pacientes? Pues únicamente el usar doble guante y jareta protectora. Se ha visto que, según lo reportado por la CDC en Atlanta, que aproximadamente esto reduce el riesgo de infección usar el doble guante, desde un 17% hasta un 5% usando el doble guante. Pero es lo que se usa. Gracias. Buenos días. Buenos días. En cirugía pediátrica privada,
la causa más frecuente que no traumática es la apendicitis aguda. Sí. Y la causa que más nos entretiene es la biometría hemática. ¿Qué cuadro clínico tenían estos pacientes? ¿Era típico No. el cuadro clínico? No, ¿O era difuso? diarrea y vómitos. Todos los pacientes cuando iniciaron con el cuadro de apendicitis parecía más que nada una infección crónica, cuadros que ya previamente habían tenido o por alguna infección oportunista, pero nada más. Le damos gracias al doctor Carmona. Gracias. A continuación, habrá un cambio en el programa. Pasaremos al trabajo que está en lugar número 3. Es el presentado por la doctora Alejandra Isabel Ortiz Zúñiga. El título es Abdomen agudo como manifestación inicial de una neoplasia. Ella es del Hospital Pediátrico Quirúrgico de Moctezuma. Adelante, doctora. Ok. Buenos días. Agradezco al Comité Científico y a todos ustedes el permitirnos presentar este trabajo titulado Abdomen agudo como manifestación inicial de una neoplasia, el cual se realizó en el Hospital Pediátrico Moctezuma en colaboración con el Servicio de Oncología Pediátrica. ¿Me puedes pasar la? La apendicitis es la enfermedad abdominal que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia en la infancia. Sin embargo, no todo paciente que presenta dolor abdominal es una apendicitis. Ya que existen otras enfermedades que pueden simular esta patología. Entre las menos frecuentes se encuentran las neoplasias. Generalmente se acepta que cuando existe la asociación apendicitis y neoplasia, sea una leucemia o alguna otra variedad, la inflamación apendicular se debe a infiltración. Aparece por lo general en adultos, pero en niños y adolescentes solo se conocen las neoplasias primarias del apéndice como el carcinoide, las cuales son muy raras en la edad pediátrica. Sin embargo, no existen casos publicados, tanto en la literatura nacional e internacional, en qué medida la inflamación apendicular pudo haber contribuido a precipitar la neoplasia, es decir, sin infiltración de la neoplasia en el apéndice. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la presentación inicial poco usual de una neoplasia como un síndrome abdominal agudo, en particular como apendicitis, pero sin infiltración a esta. Es un reporte de casos en donde se revisaron los expedientes de todos los pacientes que presentaron la asociación apendicitis y neoplasia. Se obtuvieron en total 8 pacientes en 4 años con una relación de 4 mujeres y 4 hombres, con un rango promedio de 6 años y un rango de 1 a 2 años de edad. Todos presentaron dolor abdominal característico de una apendicitis. El 87.5% de los pacientes presentó fiebre cuantificada entre 38 y 39 grados centígrados y vómitos de contenido gastrobiliar. El 25% además presentó cuadro respiratorio caracterizado por rinorrea, descarga retronasal y tos no productiva. El tiempo de evolución de los pacientes al ingreso fue de menos de 24 horas en 3 pacientes, entre 24 y 72 horas en 2 pacientes y más de 72 horas en 3 pacientes. El 87.5% de los pacientes previamente había sido ya valorados por un médico particular y tratados con antibióticos y analgésicos. El 50% de los pacientes a la exploración física presentaron el signo de McBurney positivo exclusivamente y el otro 50% además datos francos de irritación peritoneal. Por laboratorio se reportó en todos los pacientes leucocitosis con predominio de neutrófilos y la radiografía de abdomen con más de 2 datos compatibles con apendicitis.
Durante la cirugía se confirmó el diagnóstico de apendicitis y de acuerdo a los hallazgos macroscópicos se les clasificó encontrándose 3 pacientes con un apéndice supurada, 1 gangrenada, 2 perforada y otra abscedada, y un paciente con una invaginación intestinal. Todos los pacientes evolucionaron tórpidamente, presentando en promedio a los 15 días de posoperado manifestaciones atípicas como fiebre, ataque al estado general, pérdida de peso 5 kilogramos en una semana, persistencia del dolor abdominal en forma difusa, dificultad respiratoria con derrame pleural y una fístula enterocutánea a escasos días de posoperado. Por laboratorio presentaron leucopenia entre 2.100 y 4.000 leucocitos, neutropenia moderada, plaquetopenia, anemia y 2 pacientes además presentaron por laboratorio datos de coagulación intravascular diseminada. Por lo que se inició protocolo de estudio diagnosticándose en 4 pacientes leucemia linfoblástica aguda y en los otros 4 pacientes linfoma no Hodgkin. Las complicaciones que presentaron fue fístula intercutánea en una niña de 6 años que se diagnosticó leucemia, la cual remitió aparentemente, sin embargo, posteriormente reingresa por refistulización. Una pequeña de 2 años 10 meses cursó además con neumonía, 2 pacientes evolucionaron con derrame pleural, 1 se sospechó de un urinoma, el cual se descartó posteriormente, y 2 cursaron con coagulación intravascular diseminada, 1 con linfoma y 1 con leucemia. Se presentaron 2 defunciones, un paciente de 2 años quien se diagnosticó linfoma, pero presentó además neumonía con focos múltiples, derrame pleural y coagulación intravascular diseminada, y un varón de 11 años que cursó además con derrame pleural y coagulación intravascular diseminada. La asociación neoplasia-apendicitis es muy rara en la infancia. Se conoce que la inflamación se debe a infiltración neoplásica. Sin embargo, no se conoce hasta qué punto la inflamación apendicular precipita las manifestaciones de una neoplasia. Sin embargo, debe sospecharse cuando la evolución es atípica, así como el estudio histopatológico del apéndice es necesario y valioso para el manejo de estos pacientes. Gracias. Edgar Morales, del Hospital de Pediatría. No sé qué es lo que les lleva a ustedes a considerar que una apendicitis puede ser la que desencadena la leucemia. Están hablando de enfermedades sincrónicas, que obviamente una coincidencia que haya tenido la apendicitis, además de la evolución que ya tuviera de la enfermedad neoplásica. Si no, la incidencia de neoplasia sería muchísimo más alta porque hay muchísimos pacientes con apendicitis. Y quizá la otra pregunta sería, ¿por qué consideran o por qué consideraron que la apendicitis era la manifestación inicial? Quizá faltó exploración durante la apendicectomía, porque seguramente ya tenía ahí datos abdominales de esas neoplasias que encontraron y eventualmente datos en las biometrías, ya que todos tenían leucopenia en lugar de una leucocitosis, que era lo esperado, ¿no? Los pacientes ingresaron con un cuadro apendicular clásico. Se hizo el diagnóstico de una apendicitis y la evolución de ellos fue tórpida. Inicialmente los laboratorios fueron igualmente con datos francos de una apendicitis, leucocitosis con predominio de neutrófilos, y por radiografía igualmente traía datos de una apendicitis. Lo que llamó la atención en estos pacientes es que después de su manejo posoperatorio o durante el manejo posoperatorio en el hospital, varios de ellos cursaron con una evolución tórpida, atípica, no de una apéndice normal que se opera y que a lo mejor a los 3 días, 5 días se va a su casa sin ningún problema. A diferencia de estos pacientes presentaron, como ya lo comenté, pérdida de peso, empezaron con fiebre, un cuadro respiratorio que no era compatible con el hallazgo transquirúrgico. Entonces, ya después reportaron, a diferencia del inicio, con leucopenia, con pancitopenia o con neutropenia. Fue cuando ya se hizo sospechar que el paciente estaba cursando con otra patología, entonces se diagnosticó las neoplasias. Y en relación a la segunda, lo que nosotros pensamos es que probablemente
la relación apéndice-neoplasia sea secundaria al tejido linfoide, o sea, el paciente a lo mejor ya tiene la predisposición para la neoplasia, que al apéndice o a la misma inflamación precipitó el desarrollo del apéndice, más no la ocasionó, sino la precipitó, que en cualquier momento el paciente la hubiese presentado en algún momento de su vida, eso ya es diferente, pero nosotros que pensamos es que probablemente el apéndice lo precipitó. ¿Perdón? Ok. Por favor, trate de ser más breve en su comentario, sí, para que dé paso a otras preguntas. Bueno, yo creo que todos tenemos la inquietud respecto a los dos planteamientos que ya hizo desde antes el doctor Morales. Soy Luis Mario Villafaña, de la Ciudad de México. Recordemos que para la etiología de estos procesos nada más el apéndice siempre se va a comportar como un territorio vascular distal. Entonces una infiltración neoplásica previa en el territorio de la ilioseco-cólica y de la apendicular nos va a dar un problema siempre de hipoxia distal, y entonces esto viene al segundo comentario. La neoplasia ya existe desde antes, entonces recuerden que los clínicos quirúrgicos debemos de ser muy cautos a la hora de estar haciendo la apendicectomía, de tocar ese ciego, ver cómo está el ilion, y ser mal pensados al ver cualquier endurecimiento o acartonamiento de la misma área ilioseco-cólica para inmediatamente sospechar la neoplasia. Entonces recordemos que el planteamiento debe ser sobre teoría vascular y la posibilidad clínica de una sospecha a la hora de la cirugía. Pablo Lezama, del Hospital Infantil de México. No me quedó muy claro si estos apéndices los estudiaron los patólogos. Sí, sí se estudiaron, y de hecho se pidió una segunda opinión para confirmar el diagnóstico de la neoplasia a ese nivel, y todos reportaron solamente el proceso apendicular inflamatorio y, o sea, sin infiltración a este nivel, cosa que se reporta en la literatura cuando se llega a confundir una apendicitis, que hay infiltración a este nivel. Ok, pues solo sumarme a que esto es una asociación no de causalidad, sino de casualidad, y lo que me alarma es que ustedes hagan estos planteamientos. Doctor, muchas gracias. Les pediremos a los participantes sean breves en sus comentarios y en sus respuestas para que se permita más y más comentarios. Gracias. A continuación, el doctor Samuel Fernández Baliñas presentará el trabajo titulado Complejo Extremidades Pared Corporal, presentación de un caso y revisión de la literatura. Él es del Hospital Español de la Ciudad de México. Bueno, buenos días. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica y a su comité científico el haber aceptado este trabajo para su presentación. Aquí están los autores. Y esta es una toma en nuestro hospital. Bueno, el complejo extremidades pared corporal es una anomalía congénita y letal. ¿Qué pasó? Bueno, el complejo extremidades pared corporal es una anomalía congénita y letal, clasificada dentro de los defectos del cierre de la pared tóraco-abdominal. También es conocido como el síndrome de bandas amnióticas. El diagnóstico de esta entidad se basa en el hallazgo de al menos dos de las siguientes características. 1. Defectos del tubo neural como encefalocele, exencefalia y fisuras faciales. El segundo son defectos de la pared tóraco-abdominal como tóracoesquisis, abdominosquisis, hernia y aventación diafragmáticas, extrofia de la cloaca, genitales externos ausentes y genitales internos anormales. Y como tercer componente del síndrome, anormalidades de extremidades como ectrodactilia y focomelia. Bueno, en cuanto a la etiología de la malformación, se han propuesto tres mecanismos patogénicos. El primero es ruptura amniótica en la fase temprana de la gestación, el segundo es ruptura o involución vascular, y la tercera causa es disgenesia embrionaria por malformación de la placa ectodérmica alrededor de la 5ª semana de gestación.
Hay algunos reportes en los cuales se describen dos fenotipos clínicamente distinguibles. El primero presenta efectos craneofaciales y bandas o adherencias amnióticas y puede deberse a la falla de la vascularización. Y el segundo, además de los efectos craneofaciales, muestra anomalías urogenitales, malformación anorrectal, placenta adherida a órganos abdominales y puede deberse también a una displasia embrionaria. Bueno, el 30% de los casos presenta antecedentes maternos de consumo de cocaína durante el embarazo y hasta 50% de los casos también de alcohol y de cigarro. Bueno, el caso es un recién nacido de sexo indeterminado, producto de la primera gesta, madre de 32 años, que cursó con diabetes gestacional e infección de vías urinarias tratada con ácido anhídrico. Nace a las 40 semanas de gestación por cesárea. Está indicada por la presencia de gastrosquisis y mielomeningocele en un ultrasonido prenatal. A la exploración física vamos a ver un recién nacido de sexo indeterminado, con cráneo y cara sin alteraciones, tórax corto, con un gran defecto de la pared abdominal cubierto por membranas rotas, órganos abdominales adheridos a placenta y pelvis flexionada hacia el dorso, con extremidades inferiores cortas, adherencia de piel en región lumbosacra, esbozo de genitales y malformación anorrectal. Aquí tenemos algunas fotografías del caso. Aquí pueden ver el esbozo de los genitales que les comentaba. La pelvis está flexionada hacia el dorso del producto, aquí tenemos la cabeza y vemos el gran defecto, ¿sí?, cubierto por membranas, ¿no?, el gran defecto a nivel del abdomen. Tenemos otra vista de este lado con el mismo hallazgo del esbozo de genitales. Vemos un periné plano, no hay ninguna foseta anal ni recto, ni ano, y vemos la gran malformación a nivel abdominal nuevamente. Es la misma, una fotografía muy similar. Y aquí vemos una brida amniótica que va desde la parte posterior del producto a nivel dorsal hasta la pelvis prácticamente, y vemos aquí nuevamente, ¿no?, el esbozo de genitales, no vemos un ano, ¿sí?, y en la siguiente fotografía van a ver la relación, no cambia, Ahora sí. Vean ustedes la relación del miembro pélvico derecho con respecto al brazo derecho, el tamaño, ¿no?, la relación de tamaño que es prácticamente similar, y bueno, vean el gran defecto a nivel del abdomen, de la pared del abdomen. Estas son algunas radiografías. Aquí vemos el miembro superior, aquí están las vísceras y los miembros superiores, los miembros inferiores que salen de esta zona con unos huesos a nivel de pelvis probablemente malformados. Esta es otra radiografía igual. Bueno, dentro de la discusión podemos decir que el pronóstico de esta patología es fatal. Es importante hacer el diagnóstico prenatal. La sospecha en este caso no se pensó en esta patología, se pensó en un mielomeningocele y una gastrosquisis, ¿de acuerdo? Y bueno, el ultrasonido prenatal de rutina en pacientes con historia de abuso de cocaína se considera importante porque vimos alta relación de esta patología con el abuso de cocaína durante el embarazo. Y bueno, la presentación es esporádica. En embarazos posteriores hay que decirle a la mamá que debe suprimir el uso de alcohol, drogas y cigarro. Gracias. Preguntas y comentarios, por favor. Yo te quiero felicitar, Samuel. Está excelente la presentación. No, gracias. Y el comentario es porque el ácido anhídrico también es muy teratogénico y es perjudicial durante el embarazo. Y se refiere como antecedente, entonces, para nosotros, el evitar, digamos, la prescripción
durante principalmente el primer trimestre es muy importante, a pesar de que se dio suplementación de ácido fólico. Nada más. Gracias, doctor Zarco. ¿Algún otro comentario? Bueno, le agradecemos al doctor Fernández Baliñas su presentación. Gracias. A continuación, el trabajo titulado Cierre de labios sin suturas externas en piel es presentado por el doctor Carlos Ramírez Páez del Instituto Nacional de Pediatría. Bien, buenos días. El presente trabajo va encaminado en mejorar la calidad y la atención al grupo pediátrico, el cual en el Instituto Nacional de Pediatría siempre nuestra intención es brindarles lo mejor a nuestros pacientes. Es un estudio realizado por servidor, el doctor Carlos Alberto Ramírez Páez, soy residente cuarto año del curso de cirugía pediátrica, mi asesor el doctor José Antonio León Pérez, es el jefe del servicio de cirugía plástica reconstructiva del instituto. Bien, el presente estudio fue realizado en los quirófanos del Instituto Nacional de Pediatría por el servicio de cirugía plástica reconstructiva y en general el grupo multidisciplinario que se encarga de la atención médica y clínica y en general social del paciente que cursa con defectos del labio y paladar. Bien, la intención de este estudio es, una vez ya conociendo la incidencia que presenta este tipo de malformaciones de la cara, de malformaciones del macizo maxilofacial, era conocer también un poco acerca de la historia que presenta este tipo de problemas. La historia del labio y paladar se remonta hacia su ruta 1000 años antes de Cristo. Posteriormente, en 1579, Tagliacozzi describe la primera reparación quirúrgica mediante el avance de un colgajo de un brazo, y no es hasta 1951, si contamos la cirugía del labio y paladar, estrictamente lleva poquito más de 60 años que empezamos a preocuparnos más por la funcionalidad, preocuparnos más por las características que representa de manera estética, social y sobre todo funcional, sobre todo en el niño que está tratando de conseguir comunicarse y que logre así su buena y adecuada alimentación. Bien, el presente trabajo tiene la siguiente justificación. Si consideramos que el labio y paladar hendido es la malformación congénita más frecuente de cabeza y cuello en nuestro país, representando alrededor de 1 a 750 recién nacidos vivos. También consideremos muy importante que la cirugía realizada en este tipo de pacientes es a una edad menor a los 3 meses y que durante este procedimiento quirúrgico conseguimos traumatizar y lesionar al paciente al retiro del punto de sutura. La justificación por la cual realizamos el siguiente trabajo es por esa circunstancia, que al momento de retirarle la sutura, la cual es no absorbible, le producimos un trauma externo al paciente y le producimos una lesión que puede ser inclusive de características catastróficas desde el punto de vista quirúrgico. Bien. En la siguiente imagen vemos un paciente en el cual se encuentra con un defecto unilateral en el labio y estas son las consecuencias de otro paciente con posoperado de una reparación posterior al retiro de las suturas. Nuestro objetivo, nuevamente les repito, es mantener al paciente en las mejores condiciones estéticas posibles. Obviamente el objetivo primario es la funcionalidad de la boca. Bien, definimos como objetivo fundamental de nuestro trabajo evitar lesionar la herida mediante el retiro de suturas, favorecer el estado de cicatrización al no utilizar objetos extraños, en este caso la sutura con la cual se cierra la piel, y mejorar el posoperatorio evitando el retiro de suturas, la sedación del niño y la manipulación de la herida quirúrgica. Durante el planteamiento de nuestro trabajo, consideramos un grupo de pacientes en el cual se le realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional. Se incluyeron 60 pacientes, 32 fueron del sexo femenino, 28 fueron del sexo masculino, con diagnóstico de fisura labial uni o bilateral. A todos nuestros pacientes se les realizó movilización de los colgajos de piel mediante una queiloplastía con las técnicas previamente ya establecidas, modificándolas cada una en su defecto
mediante una miorrafia adecuada con una sutura de Vicryl 5 ceros, quedando así bien afrontada la piel y evitándonos el tiempo de reconstrucción con las suturas externas. A todos nuestros pacientes se les dio seguimiento a la semana posterior a la cirugía para evaluar las características de la herida y su cicatrización, momento en el cual habitualmente les hacemos retiro de suturas a los pacientes con las técnicas habituales. Bien, en estas imágenes observamos cómo se hace la planeación geométrica de la cirugía. En la primera imagen, un defecto unilateral. Observamos cómo se debe de delimitar perfectamente la estructura muscular del orbicular y debemos de hacer un afrontamiento mediante tracción de sutura para afrontar adecuadamente los bordes. Hasta la tercera imagen son las técnicas habituales que todos nosotros normalmente conocemos. Posteriormente ahí, al realizar la miorrafia adecuada en la cuarta imagen, nos evitamos la quinta imagen, que es la realización de las suturas externas con material no absorbible. Bien, en cuanto a resultados de nuestros pacientes desde el punto de vista de imagen, bueno, observamos al mismo paciente y observamos los resultados de nuestro procedimiento quirúrgico en la fotografía superior mediante una lesión unilateral y en la inferior durante una lesión bilateral. ¿Sí? En la parte más externa, los resultados posquirúrgicos del paciente que más tiempo llevamos de seguimiento. Bien, en cuanto desde el punto de vista estético y funcional, en general no había tanta variante entre cada uno de nuestros grupos. Pero en general nuestros resultados consideramos que en ningún paciente se requirió manipulación de la herida quirúrgica posterior a la cirugía. Ningún caso presentó dehiscencia, infección o complicaciones de la herida. Y todos los pacientes egresaron sin necesidad de su sedación para la revisión posquirúrgica, que es el factor por el cual nosotros realizamos el trabajo y era el objetivo primordial de nuestro trabajo. Bien, sin llegar a ser comparativo desde el punto de vista estético funcional o en el grado de cicatrización de la lesión, pudimos observar que nuestros pacientes presentaron un posquirúrgico adecuado. Por lo cual realizamos las siguientes conclusiones. Con este método obviamente lesionamos menos la piel. Evitamos trauma al retirar la sutura y mayor inflamación al no exponer la piel al material de sutura, así como el riesgo de sedación al retiro del mismo. Disminuimos la posibilidad de dehiscencia e infección y la cicatriz resultante pues puede ser, al menos en los pacientes que hemos valorado, es de buenas características al no manipular la piel. Nuestros resultados sugieren la necesidad de realizar estudios controlados comparativos con el objetivo de establecer parámetros para la modificación de la técnica quirúrgica. Muchas gracias. Preguntas y comentarios, por favor. Edgar Morales. Desde luego es muy interesante todo lo que podemos hacer para disminuir el disconfort de los pacientes en el postquirúrgico. Y la pregunta, ¿han intentado adhesivos tisulares para este fin? Bueno, en cuestión de nuestro trabajo no se empleó, porque el objetivo como tal no era el mismo, pero en la literatura está bien documentado la utilización de adhesivos tisulares. Sin embargo, nosotros hemos visto un poco de irle agregando un poco cada cosa a nuestro trabajo y tratando de manifestarles un mejor confort a los pacientes. Ya en la actualidad ya hemos estado poniendo adhesivos tisulares, los que conocemos en el mercado que hay en nuestro país, con mejores resultados y obviamente pues consideramos que es una buena opción para el manejo de nuestros pacientes pediátricos, sobre todo porque nuestro objetivo es invadirlos cada vez menor. José Antonio León, del Instituto Nacional de Pediatría. Sí hemos considerado la utilización de adhesivos tisulares. De hecho, cuando tenemos la posibilidad de utilizar el cianoacrilato grado médico, que es el Dermabond, lo utilizamos. Y cuando estamos en campañas en la sierra de Chiapas o de Oaxaca o en Veracruz, que no tenemos la posibilidad de utilizar el Dermabond, utilizamos cola loca. Y cuando no hay cola loca, simplemente hacemos la técnica que describió el doctor Carlos Ramírez. Con esto logramos nosotros un mucho mejor resultado en cuanto a cicatrización. Yo quisiera en este momento hacer una cordial invitación a todos ustedes a asistir al tercer Congreso Nacional de Labio y Paladar Hendido,
que se va a llevar a cabo del 21 al 23 de octubre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y el objetivo principal justamente de este congreso es crear el lineamiento técnico en el manejo de los niños que nacen con esa malformación en nuestro país, que como se mencionó es la malformación más de cabeza y cuello más frecuente en nuestro medio. ¿Algún otro comentario? Doctor Ruiz Molina. Sí, Ruiz Molina, de la ciudad de Córdoba, Veracruz. ¿No han intentado el hacer la cirugía en pacientes recién nacidos? Porque esto también influye mucho en la cicatrización y puede mejorar el resultado final. Bien, no lo hemos intentado aún. En la literatura se describe como tal la importancia que radica realizarla a la edad en la cual se estableció como protocolo en el Instituto Nacional de Pediatría. Como ustedes saben, en una institución como la nuestra, para poder realizar este tipo de cirugías, cambiar los protocolos ya establecidos, tenemos que hacer un trabajo más amplio, un diseño mejor establecido, pero se podría proponer, vamos a investigar. Hay trabajos en los cuales no la recomiendan, sobre todo los de los ingleses, pero vamos a buscar en base a lo que ya se ha publicado, en base a lo que ya se ha hecho, y pues vamos a hacerlo si así se requiere. Muchas gracias, doctor Ramírez Páez. Gracias. A continuación, el doctor Alberto Peña Rodríguez presenta su trabajo, Errores en el manejo de las cloacas en el periodo neonatal. Muchas gracias otra vez a todos ustedes, muchas gracias, señor presidente. Cuando una niña nace con una cloaca, el cirujano pediatra, el neonatólogo, debe tomar decisiones muy importantes, muchas relacionadas con el estado, sobre todo con el estado general del paciente, pero hay tres decisiones que nos preocupan. Una es la derivación, qué tipo de derivación fecal, cuándo y cómo se hace, sea colostomía, el drenaje del hidrocolpos, que está presente en un % muy importante de las niñas con las cloacas, y si la paciente necesita derivación urinaria o no la necesita. Hemos operado desde 1982, desde el primer caso en Monterrey, Nuevo León, hasta la semana pasada, 361 pacientes con cloacas. En 282 de ellas la reparación fue primaria, o sea, mandaron a la paciente sin haber tocado su perineo, y en 79 casos fueron reoperaciones, pacientes que se había intentado repararlas en otra institución y vinieron con múltiples complicaciones. En la inmensa mayoría de los casos, el manejo neonatal fue efectuado en otras instituciones. En nuestra institución nacerán probablemente una cloaca o dos al año, pero todas las demás han sido tratadas en otras instituciones y son referidas para nosotros ya después del nacimiento. Hicimos un análisis retrospectivo del manejo neonatal que se había llevado a cabo en esas otras instituciones, y encontramos 3 grupos o 3 tipos de errores fundamentales en el manejo neonatal, errores que tuvieron relevancia para el manejo posterior de las niñas. Primero, en lo que se refiere al manejo del hidrocolpos. Por eso sentimos la necesidad de presentar este trabajo, para sensibilizar a nuestros colegas cirujanos pediatras sobre la importancia de estas medidas. Segundo, la colostomía y la vesicostomía, cuando en ocasiones fue indicada. Y finalmente, increíble, problemas con el diagnóstico clínico de cloaca, que por cierto es un diagnóstico muy obvio, excepcionalmente fácil. Encontramos problemas en el hidrocolpo, por ejemplo, el hidrocolpos no fue drenado en 46 de las 77 pacientes nacieron con hidrocolpos, y en 46 casos los cirujanos sencillamente se limitaron a hacer la colostomía y no drenaron el hidrocolpo. El hidrocolpos es definido como una dilatación, ya no funciona el apuntador, una dilatación severa de la vagina, llena de un líquido. Correcto, gracias. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva la razón por la que la presento, es porque la dilatación excesiva de la vagina comprime el trígono de la vejiga,
y eso produce obstrucción, interfiere con el drenaje de los ureteros y puede producir megaureteros e hidronefrosis. Muy importante observación. Vean ustedes una radiografía de una niña que nació con una cloaca, le toman, pues si ustedes ven el periné tiene un orificio único y toman una radiografía y ven que tiene una masa, una imagen de una masa central y con un buen índice de sospecha uno tiene que hacer el diagnóstico de hidrocolpos, por cierto gigantesco, a veces tan grande que produce insuficiencia respiratoria. Vean ustedes el ultrasonido mostrando hidronefrosis en un lado en una de estas niñas, y cuando se drenó la vagina, cuando se drenó con un tubo la vagina, el estudio posterior mostró, es en la misma niña, el mismo riñón, la importancia del drenaje de la vagina. Si el urólogo pediatra o el cirujano pediatra desconoce este aspecto, se lanzan frecuentemente a hacer nefrostomías y ureterostomías innecesarias. El hidrocolpos, de los 77 casos que nacieron con hidrocolpos, en 46 no se drenó. 43 de estos 46 casos en que no se drenó tuvieron obstrucción ureteral y fueron sometidos a derivaciones innecesarias y muchos de ellos sufrían infección urinaria. En 3 casos el hidrocolpos no se drenó y las pacientes sufrieron una infección del hidrocolpos que produjo piocolpos y perforación de la vagina, y la consecuencia final de esto es que esa vagina no se pudo utilizar para la reconstrucción final. Y en 31 casos sí se drenó el hidrocolpos y no hubo ninguna complicación. La conclusión es importantísimo sospechar el hidrocolpos y drenarlo. En el caso de la colostomía encontramos 47 complicaciones, todas nuestras pacientes tenían colostomía, pero en 47 hubo problemas, complicaciones serias. En 27 casos la colostomía fue hecha demasiado distal en el colon, en el sigmoide, de manera que en el momento de la reparación final había muy poco intestino distal a la colostomía. Es el error más común en el abrir una colostomía en niños con malformaciones anorectales. Y en 23 casos hubo prolapso de la colostomía. El prolapso es un problema serio porque en ocasiones algunas niñas se van exacerbando, van a hospitales, les hacen amputaciones que tienen consecuencias graves. La colostomía que nosotros recomendamos es una colostomía que deje suficiente intestino distal a la colostomía para que exista suficiente longitud para hacer el descenso posteriormente. Este es el error más común, la colostomía que se hace demasiado distal y deja un cabo demasiado corto que no se puede descender. En el estudio retrospectivo, no solamente de estas niñas, sino de 1.700 colostomías que han tenido nuestros pacientes, hemos aprendido cosas importantísimas. El colon tiene, como todos ustedes saben, una porción móvil, que es el colon transverso, otra porción móvil, que es el sigmoide. Tiene el ascendente es fijo, el ángulo hepático fijo, el ángulo esplénico fijo, el descendente fijo, el recto sigmoide fijo. Esos no se prolapsan. Entonces, siempre que hacemos una colostomía en la parte móvil se va a prolapsar. Por ejemplo, si la colostomía es transversa derecha, se va a colapsar la boca distal. Si la colostomía es transversa izquierda, se va a prolapsar la proximal. Si la colostomía es descendente, se va a prolapsar el sigmoide. Y si tomamos eso en cuenta, los cirujanos debemos fijar la parte que se puede prolapsar a la pared anterior del abdomen, o hacer el estómago pequeñito. Después de todo, la boca distal solamente lo usamos para irrigaciones. Encontramos en nuestras pacientes 49 colostomías en asas, increíble. Recordemos que todas estas pacientes tienen comunicación al tracto genitourinario, y una colostomía en asa significa dejar una comunicación directa en materia fecal con las vías urinarias, con las consecuencias que ustedes se pueden... Ya tiene un minuto, por favor. Gracias. En un caso de colostomía en asa, el diagnóstico equivocado fue en 36 de las pacientes llegaron con un diagnóstico de fístula. Se les había operado con el diagnóstico de fístula recto-vaginal. La consecuencia, el cirujano reparó el recto y dejó a la paciente con un seno urogenital persistente. Así llegaron las pacientes y hubo que reoperarlas totalmente. Perdieron una oportunidad de oro para ser reparadas. Y finalmente, el diagnóstico clínico increíble. Muchas de estas pacientes tenían... no hicieron el diagnóstico a pesar de tener un orificio único. El diagnóstico es obvio. Sin embargo, el diagnóstico que se hizo en un buen número de casos fue diagnóstico de intersexo. Ninguna de estas pacientes tenía intersexo. No sabemos por qué encontraron eso tan frecuentemente. Es un caso de prolapso de colostomía y de vesicostomía.
Recordemos que la fístula vaginal es un defecto casi inexistente y queremos erradicar el término casi de la terminología. Existe la malformación, pero es tan rara y sin embargo se hacen estos diagnósticos equivocadamente y no es un problema semántico, sino que conducen a una terapia inadecuada. Muchas gracias. Lamentablemente rebasó el tiempo, doctor Peña. No hay para preguntas y comentarios. ¿El tiempo era 8 minutos? Sí, doctor. ¿De presentación? Sí, de su presentación. Entonces todavía… No, de su presentación. De presentación, y consumió pero de 8:25. Por eso, pero era ¿cuántos minutos de pregunta y respuesta? 4 minutos. ¿Y eso? No, pero cuando se rebasan los 8 minutos de presentación, ya no se da tiempo a preguntas y comentarios. Perdón. El siguiente trabajo es… ¿Perdón? Esto está establecido en los estatutos del Comité Científico, no fue cosa mía. El siguiente trabajo es tóraco onfalópagos con corazón compartido, presentación de un caso, es presentado por el doctor Luis Raimundo Ramírez Meléndez, del Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, siglo XXI. Buenos días. El objetivo de esta presentación es dar a conocer el primer caso en México de separación de tóraco onfalópagos con corazón e hígado compartidos con éxito. Se trata de recién nacidas de 3 horas de vida obtenidas a las 36 semanas de edad gestacional con adecuado hardware y con peso adecuado para ambas pacientes. Les presento el caso de las pacientes unidas desde tórax hasta el abdomen, las cuales se encuentran en buenas condiciones generales a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se realizan estudios de extensión observando radiológicamente un solo hígado, diafragma íntegro, con adecuada distribución de aire a nivel abdominal para cada gemela. Por ecocardiografía, imagen de 4 cámaras con defecto intraventricular y con un discreto crecimiento de aurícula izquierda. Tomográficamente, con ventana para mediastino, se aprecia corazón único predominando en una de las gemelas. A nivel de cateterismo, se presenta angiografía selectiva en la que se identifican 2 aortas con su callado y sus ramas saliendo de ventrículo izquierdo. Esquemáticamente y para simplificar, vemos aquí lo que son 2 aortas saliendo del ventrículo izquierdo, una para la gemela 1, para la gemela 2, con sus ramas, el callado, sin embargo, esta aorta hipoplásica y con un defecto septal que hacía el ventrículo izquierdo en 3 cámaras. Cada una de las pacientes tenía 2 coronarias y por parte del sistema venoso 2 cavas, una para cada paciente. Gamografía renal, en la cual observamos adecuada perfusión de ambos riñones para cada paciente, y a nivel hepático, gamográficamente con hígado con adecuada perfusión y doble vía biliar. La evolución de las pacientes es con deterioro respiratorio y datos de respuesta inflamatoria sistémica a los 9 días de estancia intrahospitalaria, iniciando la sintomatología en la gemela que presenta estenosis de la arteria pulmonar denominada gemela 2, por lo que amerita ventilación mecánica asistida. 48 horas posteriores se intuba la siguiente gemela por deterioro respiratorio. Dada la evolución, se opta por la separación quirúrgica, sabiendo de antemano el deceso de la paciente con atresia de la arteria pulmonar, o bien de ambas gemelas. Se realiza evaluación multidisciplinaria del caso con equipo multidisciplinario conformado por médicos involucrados y comité de bioética. Se da información a los padres sobre el estado actual de las pacientes y la necesidad de separarlas para salvar a una gemela, así como el pronóstico fatal transquirúrgico de la gemela con atresia de la arteria pulmonar y del porcentaje bajo de la sobrevida de la gemela que pudiese salvarse. Se opta por la separación quirúrgica. Los padres finalmente son los que deciden esta cirugía. Se inicia el abordaje a nivel abdominal, aunque no es
el caso o explicar la técnica en este momento, se corrobora solo un hígado con doble vía biliar, se identifica intestino, páncreas, vaso, riñones, genitales femeninos y vejiga para cada una de las gemelas aparentemente normal. Se fracciona el hígado dejando solo una vía biliar, terminando procedimiento abdominal. Se continúa hacia tórax a nivel de esternón realizando formación de colgajos incluyendo arcocostales, esto para utilizarse en el cierre primario retardado como sustituto de prótesis. Se corrobora un solo corazón con los hallazgos ya descritos. Se procede a realizar ligadura de grandes vasos de la gemela con A13 de la arteria pulmonar, solo dejando sus coronarias, quedando así corazón con 4 coronarias, originando el deceso de la gemela. Vale la pena mencionar que en la literatura revisada es un corazón que depende de 4 coronarias para su función. Finalmente, se coloca protección de látex para evitar datos de bajo gasto en el posquirúrgico, esto como una protección temporal. Se realiza cierre de tórax a los 15 días sin repercusión hemodinámica. En el posoperatorio la paciente presenta las siguientes complicaciones, todas con respuesta al manejo médico. La indicación para la separación quirúrgica de las gemelas fue el deterioro clínico grave de una de ellas. La sobrevida reportada en la literatura es sumamente baja para la paciente que supera el procedimiento quirúrgico. La paciente que fallece cursaba con cardiopatía y deterioro clínico grave. Los padres fueron finalmente los que deciden la separación quirúrgica, en este caso, con apoyo de equipo multidisciplinario y comité de bioética. Con base en lo anterior, los padres son piedra angular en la decisión quirúrgica. El seguimiento de la paciente a los 4 meses de edad, podemos observar un defecto a nivel de tórax. El seguimiento a los 10 meses de edad con un desarrollo neurológico aceptable con ambos padres, al año 6 meses de edad. Y última imagen que se tomó hace 2 semanas con una adecuada aceptación de los padres en el ecoprobé médico. Gracias. Preguntas y comentarios. Doctor Mora. Sí, muchas gracias, doctor Mora de la Raza. Doctor, lo felicito por su trabajo. Quisiera preguntarle nada más qué material usó para sustituir la pared torácica ya a largo plazo. ¿O se quedó la niña así, con la pura piel nada más? Y bueno, inicialmente se tomó lo que es arcocostales de la gemela 2, por decirlo así, con sus arcos costales y su piel, y actualmente está así, doctor. No tiene ninguna prótesis, están sus arcos costales de la gemela. Inicialmente yo vi que nada más le dejó una bolsa de plástico. No se ve bien la imagen, pero tiene un 2-3 centímetros, como está profundo, y se coloca la cubierta temporal de látex. Para esto ya alrededor ya tiene arcos costales como un colegio de la gemela que falleció. Y se unieron en cierre primario retardado sin ningún problema. Bueno, gracias. ¿Algún otro comentario? Le agradecemos al doctor Ramírez su presentación. A continuación, del Hospital General de la Raza, el doctor Jorge Villatoro Mesa presenta su trabajo Independización orgánica total de gemelas unidas, tóraco-onfalópagos. Buenos días. Independización orgánica total en gemelos toraconfalópagos. Los gemelos unidos, cualquiera que sea su variedad de presentación, son en sí una entidad que representa un continuo reto de la naturaleza a la medicina actual. La presentación de toraconfalópagos es la más común, 73% de acuerdo a la literatura. Son considerados dentro del grupo de los no operables aquellos que presentan malformación congénitas complejas, malformaciones cardíacas no compatibles con la vida o defectos torácicos mayores. En estos últimos no se ha encontrado material que sustituya la pared torácica de manera ideal, por lo que su muerte es inevitable. El Centro Médico de la Raza
ha sido reconocido como un centro de referencia nacional para el manejo de gemelos unidos y hemos podido compartir con ustedes en otros foros casos de alta complejidad que han resultado exitosos. Presentamos en esta vez el caso de gemelas toraconfalópagas obtenidas de cesárea a las 38 semanas en el Instituto Nacional de Perinatología. Con peso de 5 kilos 400 gramos son enviadas a nuestra unidad a los 4 días de vida para su manejo integral. Una vez que llegan este tipo de pacientes, es prioritario realizar la primera de muchas sesiones conjuntas para normar la conducta médico-quirúrgica. Realizamos estudios que van de lo más sencillo a lo más sofisticado, dentro de la metodología diagnóstica, entre ellos ecocardiograma y ultrasonido abdomino pélvico. La reconstrucción tridimensional por tomografía nos determina un gran defecto torácico, con un pericardio compartido y apreciamos asimismo una fusión hepática demasiado amplia. La ortografía y portografía nos demostró la individualidad cardiovascular de ambas gemelas y la viabilidad de su separación. Con la integración diagnóstica, encontramos que las gemelas presentaban un gran defecto torácico, 2 unidades cardíacas con orientación cefálica de los ápex, y en la gemela A, una comunicación interventricular, una glándula hepática ampliamente compartida, un pericardio, diafragma y un peritoneo únicos. Continuando con la planeación, sabíamos que el reto al que nos enfrentaríamos en la independización sería 1. Cómo cubrir la piel por el gran defecto torácico que presentaba, cómo sustituir la caja torácica, cómo ofrecer protección a los órganos y cómo garantizar la estabilidad de la mecánica ventilatoria. Múltiples sesiones nos llevaron a la decisión del uso de malla de titanio, considerando sus características como maleabilidad, el peso ligero, inerte por naturaleza y su resistencia, y nunca antes había utilizada para cubrir defectos torácicos. En base a la experiencia de resultados exitosos anteriores, decidimos como primer tiempo obtener mayor superficie cutánea, colocando expansores cutáneos torácicos laterales en cada una de ellas, hasta obtener su capacidad máxima en un periodo de 3 semanas. Hemos aprendido que si los gemelos están estables, hay que dejarlos crecer, y la separación deberá ser electiva en cuanto las condiciones garanticen la misma oportunidad de éxito en ambos gemelos. La independización orgánica total se llevó de acuerdo a lo planeado, previo marcaje simétrico que permitió realizar un corte en piel y costocondral de manera equitativa, así como en diafragma, pericardio y una división hepática en la que el 65% del hígado fusionado lo asignamos a la gemela A, permitiendo así la factibilidad de separación con un mínimo sangrado. Todo esto fue apoyado en base a un bisturí armónico, al uso de láser argón y asimismo al uso de selladores de fibrina, permitiendo con esto una exitosa independización que ofreció la misma oportunidad de reconstrucción exitosa para ambas gemelas, considerando hasta este momento quirúrgico de la independización. La reconstrucción quirúrgica en ambas gemelas se realizó en forma coordinada y simultánea mediante 2 equipos quirúrgicos, que realizaron un cierre del defecto diafragmático, una colocación de un parche pericardio para darle cobertura a los órganos torácicos y a los órganos abdominales, la colocación de la malla de titanio, previo moldeamiento y fijación mediante la colocación de tornillos, 6 tornillos laterales a cada lado del defecto torácico. Una vez que se hizo esto, se hizo rotación de colgajos que permitieron, mediante la utilización de tensores externos, la fijación y la cobertura de la piel del gran defecto torácico y abdominal que presentaban en ambas gemelas, como apreciamos en esta imagen, el gran defecto como dejamos cubierto. Después de 10 horas de intervención quirúrgica, pasaron a la terapia intensiva bajo asistencia ventilatoria, con la cual permanecieron 14 días, con lo que fue factible su extubación. Ambas gemelas presentaron un cuadro de oclusión intestinal que requirieron reintervención quirúrgica, encontrándose adherencias de intestino al tejido cruento hepático, resolviéndose en forma satisfactoria. Las condiciones actuales de vida de ambas gemelas son satisfactorias. La gemela A se encuentra ya en su domicilio y la gemela B está con nosotros por haber requerido remodelación de la cubierta cutánea con una evolución adecuada hasta el momento. Como podemos apreciarlos en las imágenes, ambas gemelas se encuentran en condiciones estables. La independización en gemelos toraconfalópagos con defectos torácicos mayores sí es posible. Y si es posible, cuando se cuenta con un equipo multidisciplinario con experiencia en una unidad médica de alta especialidad. Muchísimas gracias. Preguntas y comentarios. Sí, Giovanni. Giovanni Porras de Puebla.
A los dos últimos ponentes los felicito realmente por esto. En mi época residente, sus pacientes se morían. Ustedes han aceptado ese reto que la vida les ha impuesto y por eso sienten esta satisfacción de esta victoria tan bella y que realmente hace que nuestra cirugía pediátrica se vea cada vez más y más engrandecida por los jóvenes residentes como ustedes que sacan adelante la cara y sacan adelante toda esta inmensa tecnología y técnica, lógicamente guiados por sus maestros. Felicidades a ti, al grupo del Centro Médico Nacional y el Centro Médico La Raza. Y felicidades a sus maestros. Gracias, doctor. Me es muy grato para mí haber participado en un evento tan importante y de tanta trascendencia para la cirugía pediátrica, que deje en alto no solamente a la cirugía pediátrica de nuestra institución, sino a la gran calidad de cirujanos pediatras que tenemos en nuestro país. Sí, yo también te felicito y yo creo que todos los que estamos aquí somos unos afortunados de ver dos casos complejos, el primero con un corazón que tuvieron que tomar las decisiones adecuadas para ver cuál iba a ser el gemelo que iba a vivir o no. Pero hace rato el doctor Mora preguntaba qué iban a hacer con la cobertura torácica del primer paciente que presentaron el equipo del centro médico. Y en su caso ustedes tuvieron, por la estabilidad de los pacientes y porque no compartían órganos vitales, tuvieron tiempo de utilizar expansores tisulares y todo esto. En la experiencia del grupo de cirugía plástica, que fue el que decidió la utilización de la malla de titanio, ¿cuál podría ser el momento de colocar al otro paciente una malla del mismo tipo? Si es así, ¿bajo qué cuidados y bajo qué manejo específico? Tratando de ver que los pacientes tienen los tres vivos, entonces hay que aprovechar la experiencia que ustedes tienen para aplicarla. Con el otro una presentación excelente y de verdad qué bonito trabajo. Claro, como presentamos, es la primera vez que se utiliza malla de titanio para utilizarlo como sustitutivo de la caja torácica. Como vimos en las primeras diapositivas, el defecto al que nos enfrentamos principalmente era cómo darle estabilidad, y la malla de titanio no había sido utilizada previamente con este fin. Vimos sus características, nos convencieron, y en base a ello, a la experiencia que se ha tenido utilizando en defectos craneofaciales, decidimos utilizarlos. El éxito con nosotros ha sido hasta el momento adecuado. A 4 meses de la separación, ambas gemelas se encuentran en buenas condiciones estables. No tenemos ningún problema de rechazo con la malla de titanio y esperamos que en un tiempo de unos 2 años podemos considerar la remodelación de esta malla, pero hasta el momento la evolución ha sido adecuada. Yo pienso que en el caso anterior pudo haberse utilizado con bastante éxito. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Crisanto Abad Cerulia, del Hospital Pediátrico Universitario Eliseo Noel Caamaño, de la ciudad de Matanzas, Cuba, presenta su trabajo titulado Cirugía Natal, resultado de los últimos 20 años. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias por permitirnos a todos estar aquí. Doy las gracias también al equipo técnico, pues la máquina no quiso abrir mi disco y en un momento hemos hecho algo para presentar nuestros resultados. Soy de una provincia muy pequeña, la provincia de Matanzas, donde está la playa Varadero. Lástima que no vieron las imágenes, pues el disco se nos fastidió. Cirugía neonatal, resultado de los últimos 20 años. Hace 20 años comencé en ese hospital a trabajar la cirugía neonatal y resulta que cuando comencé no estaba organizado el tratamiento de la cirugía neonatal, no habían protocolos, la unidad de cuidados intensivos no funcionaba prácticamente y eso fue lo que hicimos. Lo que quiero decir es que vamos a presentar un tema donde no hemos introducido elementos tecnológicos avanzados ninguno, hemos hecho lo que hicieron los que nos enseñaron clásicamente, solamente los organizamos. Organizamos un poco la anestesia pediátrica, introducimos algunas de técnicas de anestesia para el cuidado de los recién nacidos, organizamos los cuidados intensivos neonatales, hicimos un equipo multidisciplinario y estos son los resultados. Es decir, en los últimos 20 años hemos operado 425 recién nacidos a un promedio de 21 anuales, con una supervivencia general del 84,7%, ¿sí? 360 vivos y 65 fallecidos. La atresia esofágica está entre la patología crítica, con fístula distal 88%. Pongo en rojo la fístula proximal porque nuestros resultados no coinciden con los resultados que se reportan en la literatura mundial. Es decir, que nosotros tenemos para nuestra frecuencia una frecuencia alta de fístula proximal, el 10%. Esto, por supuesto, va a influir mucho en los resultados, porque estas fístulas no han evolucionado muy mal y casi todos fallecieron.
sin fístula del 2%, para una supervivencia del 71,9%, con 41 vivos y 16 fallecidos. Claro, en la atresia esofágica, en nuestra serie, lo que pasa es que tuvimos pocas malformaciones congénitas. Las atresias intestinales, 8. Hernia diafragmática. De las derechas pongo 14 y lo pongo en rojo igualmente, porque como todos saben, no coincide tampoco con la frecuencia que se ve en la literatura mundial. Aquí nosotros la tenemos con mayor frecuencia para nuestra serie. Quizás esto haya hecho dudar mucho de los resultados de supervivencia. Como todos saben, la hernia diafragmática todavía tiene una mortalidad alta a pesar de los avances, pero las derechas en nosotros fueron muy benignas, con sintomatología muy buena. Los niños presentaron la sintomatología ya un mayorcito y casi todos salvaron. Eso nos ayudó a que tuviéramos una supervivencia del 49,2%. Izquierdas fueron 21. En las atresis intestinales la mortalidad sigue siendo alta. Nosotros logramos una supervivencia de 48%, 13 vivos y 14 fallecidos. Duodenales 8, ileales 6, yeyunales 6, múltiples 7. Y entre todas ellas habían 5 que pertenecían a la variedad cáscara de manzana. En total 27. Como conclusiones, la supervivencia general se ha ido incrementando desde el 51% en el 84 hasta el 85% en el 2003 y corresponde con el nivel de desarrollo obtenido, que en lo fundamental está con la organización. La edad gestacional, bajo peso nacer, las malformaciones asociadas y la asepsis influyeron notablemente en los resultados. Yo solamente le he presentado los resultados que nosotros hemos tenido en este servicio, no son los resultados, por supuesto, de Cuba. Muchas gracias. Mario Villafaña, Hugo Steines. Doctor Villafaña, de la Ciudad de México. Primero, lo felicito porque aquí detrás de este trabajo se ven dos grandes situaciones. Primero, que estamos hablando de un hospital que durante 20 años ha ido desarrollando su propia estructura y su propia experiencia. Finalmente, eso es algo significativo. Y una pregunta, ¿qué cantidad de población manejan en Matanzas para que, de población general, para que con la idea que tenemos nosotros de una concentración tan baja de gente, de personas, tengan ese número de niños recién nacidos con problemas? Nosotros manejamos una población de 800,000 habitantes y hay aproximadamente 10,000 nacimientos al año. Fíjense que esto es importante, de alguna manera, estadísticamente hablando, es una frecuencia alta de problemas de neonato, puesto que nosotros esperamos que este tipo de frecuencias se den en poblaciones de alrededor de 3 millones de personas. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo quiero felicitarte por tu trabajo. Nosotros aquí en Ciudad Juárez no tenemos hospital infantil. ¿El tuyo es infantil o es general? Es un hospital pediátrico, bueno, docente. Nosotros aquí en Ciudad Juárez no tenemos hospital infantil y a mí me tocó revisar la experiencia que había en el hospital general antes de que hubiera cirujano pediatra, antes de que hubiera anestesiólogo pediatra, antes de que hubiera terapia intensiva pediátrica, y con el tiempo nosotros fuimos agregando esos 3 factores, un anestesiólogo pediatra y una terapia intensiva pediátrica, y nuestro resultado, que lo presentamos en este congreso hace 20 años en Ixtapan de la Sal, corrobora lo que tú dices. Nosotros tenemos una mortalidad aproximada del 80% en cirugía neonatal antes de que hubiese. Yo revisé la literatura, los casos de los 2 últimos años, y el 80% se moría. Al año siguiente habíamos bajado en un 80% de ese 80% y andamos con unas cifras semejantes a las tuyas. Te felicito. Gracias. Buenos días, soy la doctora Licona de la Ciudad de México. Una casuística impresionante para una localidad de tan poca población. A mí también me llama la atención la incidencia. Nuestra incidencia es menor en México. Sin embargo, sí me llaman la atención los resultados. Por ejemplo, en atresias intestinales, ¿qué está fallando? ¿Es la técnica? Porque ya la prematurez no debe ser un motivo de morbimortalidad. Ya tenemos teóricamente parenteral, tenemos técnicas superiores, instrumental superior,
¿Qué está fallando? A mí me llamó particularmente en atresia intestinales que la mortalidad, no nos habla de morbilidad, es muy elevada. Entonces sí me gustaría preguntarle qué es, porque usted nos dice prematurez, bajo peso, etcétera, pero específicamente si nos pudiera dar algún dato, ¿qué nos está dando este problema? Yo tengo la opinión que las atresias intestinales siguen siendo un problema para el cirujano neonatal. Se mueren bastantes niños, sobre todo cuando tienen muchas malformaciones asociadas, malformaciones mayores cardiovasculares. No voy a creer que, a pesar de que nosotros mostramos un buen sistema de salud, los recursos no nos llegan muy bien. Y muchos de estos niños necesitan mucho de la alimentación parenteral o enteral y no la tenemos en ocasiones. La técnica quirúrgica en los recién nacidos no avanza mucho, es decir, no se introducen muchos cambios, es decir, eso es bastante clásico, pero sí los cuidados, el equipo que va alrededor del recién nacido es muy importante para lograr resultados. Muchas gracias, doctor Abad. Gracias. A continuación, la mesa redonda, el manejo del reflujo vesicolateral. Antonio Ramírez. Y mientras le recordamos que los trabajos libres tienen un tiempo de presentación de 8 minutos, es una nueva modalidad, con 4 para preguntas, y el caso clínico, 6 minutos de presentación y 2 minutos para preguntas. Al terminar la mesa redonda de urología, va a ser la fotomemoria. Para los que quieren participar en la fotografía estén listos. Y queremos informar que aquí tenemos un reloj de marca Pierre Lanier, que lo dejaron abandonado en los quirófanos de las cirugías de allá. Pase por favor por él. Bueno, pues vamos a dar inicio a la mesa redonda. No sé, a las personas que invité, si son tan amables de pasar. Bueno, vamos a iniciar mientras se terminan de sentar. Vamos a hablar del tema de reflujo vesicoureteral. La idea de esta mesa redonda obviamente no es volver a empezar sobre la clasificación, cómo se hace el diagnóstico, sino aprovechar la experiencia de los compañeros que ahorita voy a presentar y que me acompañan para hacer de esto realmente una mesa redonda y sacarles provecho. Me permito presentar en forma inicial a la doctora Atlántida Raya Rivera. Ella es del Servicio de Urología del Hospital Infantil de México de la Ciudad de México. El doctor Mario Díaz Pardo, del Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional. Al doctor Jalil Fayad Villegas, del Hospital de Tamaulipas, del Hospital Infantil de Tamaulipas. Al doctor Gustavo Hernández Aguilar, Centro Médico La Raza. Y al doctor Edgar Morales Jubera, también del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional. Antes de dar inicio a las preguntas iniciales que quiero formularles a ellos, quiero invitarlos también a ustedes que forman parte de esta mesa redonda. Creo que más que yo dirija las preguntas, me gustaría que ustedes dirijan las preguntas, porque realmente ustedes podrían tener ciertas inquietudes o ciertos cuestionamientos que en este foro podríamos discutir, más que la idea que yo puedo tener. Pero si no es así, pues me voy a permitir dirigir la mesa. Y también intervenir, hay gente que está allá abajo también con tanta experiencia como los que estamos aquí arriba, que también pueden aportar sus brillantes ideas. Así es que esta mesa redonda no es muy elitista, sino al contrario, queremos que sea de la participación de todos ustedes. Bueno, la primera pregunta, esta sí sería abierta, sería, y el que la quiera contestar, ¿cuál sería el criterio actual para las indicaciones quirúrgicas del reflujo vesicoureteral? Fuera de las tradicionales, aunque me gustaría que las mencionaran brevemente, pero creo que hay otras que son las más importantes. No sé quién de ustedes quisiera apoyarme. No se peleen, ¿eh? Bueno, el manejo del reflujo vesicoureteral, como nosotros sabemos, es su manifestación, en base a su manifestación clínica, que es las infecciones de vías urinarias, en un 80% de los casos.
y el resto puede ser como diagnóstico prenatal. Entonces, si el manejo de la infección urinaria no responde a profilaxis antimicrobiana, el manejo indicado sería quirúrgico. Normalmente manejamos quirúrgicamente también a los pacientes después del primer año de vida, sobre todo en adultos, en niños, hombres, varones, debido a los problemas que tienen de disinergia vesical que dificultan el buen resultado del reimplante uretero de la cirugía. Y entonces, en primer lugar, pues son niños mayores de 1 año para cirugía con infecciones urinarias recurrentes. ¿Alguna otra idea? Creo que, ok, Mario. Bueno, el criterio en el Hospital de Pediatría son varios, fundamentalmente lo que acaba de mencionar la doctora, el fallo del tratamiento médico, generalmente esperamos 6 meses, máximo 1 año para que haya la resolución del reflujo. Los reflujos de grado 4 y 5 generalmente de manera inmediata son sometidos a cirugía. Toda malformación asociada, llámese divertículo parauteral, llámese ureterocele, ¿sí? Cuando forma parte de un doble sistema colector completo, en los pacientes con riñón único, en los pacientes mayores de 10 años de edad y en los pacientes con reflujo en un riñón trasplantado. ¿Alguien más? Yo creo que también el paradigma del año de edad también tendemos a abandonarlo un poco, obviamente en casos seleccionados, no un reflujo 1 en un niño de 5 meses lo vamos a operar, pero sí hay casos donde vemos que la progresión al daño, a pesar de un manejo temporal, como puede ser una cistostomía o vesicostomía, dependiendo del caso, también llegamos a operar desde luego pacientes incluso a partir de los 3, 4 meses. En casos muy seleccionados creemos que el año de edad ya no es un impedimento en esos pacientes. Hay otros casos de reflujo, como es el caso de las balas uretrales, entonces tenemos que ir al problema primario, que es quitar la obstrucción, probablemente hacer una vesicostomía en un recién nacido, y de ninguna manera ponemos 1 año de edad. Damos 6 meses, más o menos 6 a 8 meses, a ver qué tanta regresión tienen los ureteros para intentar un reimplante. ¿Cuánto lo hacemos cuando consideremos que esos ureteros están en condiciones de ser abordados? ¿Querías opinar algo? Sí, con relación a unos reflujos grado 2 o 3, donde a pesar de que el general de orina y el urocultivo salen negativos, hemos tenido la oportunidad de tomar algunos gamagramas con DMSA, que es específico para ver el grado de cicatrización, y hemos observado que aún a pesar de que no tienen procesos infecciosos, nos han dado datos de cicatrización renal. Entonces, esto debería de tomarse en cuenta para que no nada más los grados 4 o 5 deban definitivamente hacerse reimplantes, sino tomar en cuenta que, o hacer los gamagramas en este tipo de pacientes y ver en caso de que se estén afectando o que ya empiezan a tener cicatrización renal, optar por hacer algún tratamiento de tipo quirúrgico. Actualmente pues tenemos ya el polidimetilsiloxano que se puede aplicar en este tipo de pacientes de una manera sencilla y fácilmente recuperables. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer otra pregunta. Bueno, sí, perdón. Por favor, si también te identificas. Sí, buenos días, soy Francisco Luna del Hospital de Pemex de Picacho, en México, Distrito Federal. Doctor, con respecto a hacer una vesicostomía y esperar que disminuyan de tamaño los ureteros, ¿en qué momento, bueno, me imagino que ya hizo reparación de las valvas, ¿en qué momento decide cerrar la vesicostomía o así hace la valoración para ver el tamaño de los ureteros? La vesicostomía la cerramos cuando hacemos el reimplante. ¿Qué alternativas tenemos con ureteros tan dilatados? Hay de todos los grados, todos lo conocemos, hay desde aquel causa de reflujo grado 2 o grado 4. Yo me encontraba en primer lugar la sorpresa de que la regresión, no sé cuál sea la experiencia de mis compañeros, la regresión que se tiene en los ureteros después de las obstrucciones distales es a veces bastante satisfactoria. ¿Qué alternativas tenemos después? Desde hacer un reimplante de un uretero con transureteroanastomosis hasta tener la posibilidad de hacer el reimplante de los dos. ¿Cuándo cerramos la vesicostomía? Cuando hacemos el reimplante. Sí, yo me voy a permitir agregar un poquitito el comentario en relación a tu pregunta y a lo mejor el panel también lo va a
mis compañeros van a hacer. La vesicostomía no solamente la realizamos en los pacientes que tienen valvas uretrales, o sea, también la hemos realizado en pacientes que tienen reflujo vesicuretral grado 4 o 5, y en los cuales tienen infección urinaria muy importante, una hidroureteronefrosis, daño renal. Inclusive hay niños que ya nacen con un daño renal tan severo que la vesicostomía es una alternativa espectacular. Una vez que nosotros los derivamos a este tipo de pacientes, ellos no me dejarán mentir, las cifras de creatinina empiezan a reducirse y muchas veces cuando el caso es así, llegan incluso a normalizarse. Y hemos tenido la experiencia de algunos pacientes con grados 4 y 5, que cuando les volvemos a hacer el reimplante, el cistograma miccional, el reflujo ha desaparecido. Entonces esto llega a ser ya una disyuntiva para nosotros como médicos tratantes, si realmente les hacemos el reimplante o no les hacemos el reimplante. La experiencia que hemos tenido en 2 o 3 casos, uno de ellos, bueno, lo manejó el grupo, decidimos no hacer reimplante. Y cosa espectacular, el paciente sigue sin reflujo. O sea, no estamos diciendo que esto es el manejo habitual, pero hemos visto en esa experiencia. No sé si alguien quiera ampliar la contestación a esta pregunta. Atlántida, por favor. Yo también quiero hablar en relación a la realización de vesicostomía. En nuestro caso, nosotros casi no hacemos vesicostomías en el hospital, realmente hemos hecho muy pocas, porque en general se maneja, y incluso en Estados Unidos la tendencia es hacer también cada vez menos derivación tipo vesicostomía. En los pacientes con reflujo sabemos que tienen problemas disfuncionales de vejiga y lo que hacemos es darles alfa bloqueadores desde pequeños para el manejo de la disfunción vesical, y eso también mejora la evolución o la tasa de resolución de reflujo. Nosotros entonces iniciamos con profilaxis o con manejo de la infección, y la profilaxis la continuamos por 1 o 2 años. En caso de que presenten infección recurrente, colocamos una sonda de citostomía por punción y la recambiamos cada 3 o 4 semanas, y su profilaxis. Si a pesar de eso persiste con infección, entonces sí nos vamos ya directamente a hacer el reimplante. Okay. Gustavo Hernández, que querías hacer algún comentario. Ahorita te doy la palabra, Hugo. Sí, gracias. Con relación a este tipo de pacientes de válvulas de uretra posterior, lo que nosotros hacemos primero es la valoración de acuerdo a los criterios de Churchill. Esto va en relación a la disminución o no de la creatinina sérica una vez que hemos logrado la liberación de la obstrucción. Si tenemos después este tipo de pacientes con un grado de reflujo severo, con una vejiga de pared muy gruesa, obviamente vamos a tener trastornos en la dinámica de vaciamiento y llenado de la vejiga. Actualmente el tratamiento que debe ser de las valvas de uretra posterior es la resección endoscópica desde el principio. Realmente nosotros ya no hacemos vesicostomía. Hemos visto que la vesicostomía, en lugar de ayudar, en ocasiones puede complicar la reconstrucción después del tracto urinario inferior. Cuando nosotros hemos visto que los pacientes, a pesar del tratamiento médico con anticolinios, que debe ser previa valoración urodinámica, que es importantísimo, después de 6 meses hemos visto una recuperación importante y disminución del reflujo. Cuando persiste, lo que hacemos nosotros es hacer, si es posible, un reimplante bilateral o una transuretora anastomosis con un reimplante largo, con un psoas Hitch. Pero lo que hacemos nosotros es una recuperación funcional con anticolinérgicos y un mecanismo de vaciamiento con horario de micciones y profilaxis antimicrobiana. Jalid, voy a pedirle a los compañeros, o ya les he dado la palabra a Hugo, sí. Hugo Steines. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Primero, en lo que se refiere a estenosis ureteropiélica, las diferentes instituciones que están aquí representadas, ¿qué experiencia tienen en la técnica tradicional y a través de la asistida por la laparoscopía? Y segundo, si alguna de las instituciones está haciendo algún tipo de investigación, ya sea retro o prospectiva, en un tema de mucha controversia en la actualidad, que es sobre la circuncisión. Todo el mundo hablamos, pero quiero saber si alguno de ustedes está haciendo alguna investigación al respecto. Bueno, yo nomás sí les voy a pedir que contesten la pregunta, sean breves, porque el tema realmente de la mesa era reflujo vesicuretral, pero bueno, yo creo que se da al lugar porque, bueno, el tema es interesante.
Bueno, voy a contestar primero la segunda pregunta. El año pasado, si se acuerdan, hicimos una encuesta. Creo que es lo más avanzado que se ha hecho en cuanto a investigar qué sucede con la circuncisión en México. Fue una encuesta que 100 de ustedes contestaron, y 100 cirujanos pediatras dijeron que casi la mitad estaban haciendo circuncisiones. Y de esos les preguntamos también si las hacían en casos de infecciones urinarias. Más o menos alrededor de un 40% respondió que sí, que las hacía. Pero cuando les preguntamos, ¿consideras que la circuncisión va a evitar la infección urinaria? Alrededor del 20% fueron los que dijeron que sí. Entonces, la verdad es que existe mucha desinformación, pero la tendencia mundial es a creer que la circuncisión es útil en pacientes con infecciones urinarias. Y la tendencia es también a sugerirla en todos los pacientes urópatas, por todas las posibilidades o los riesgos. Estamos hablando de riesgos, no quiere decir que un no circuncidado no vaya a tener directamente la afección, pero sí en cuanto a posibilidades y riesgos, se ha visto que los pacientes con circuncisión tienen menos riesgo de hacer procesos infecciosos, y es por eso es que la recomendación que un paciente que por sí ya tiene otra patología agregada se recomienda. Obviamente, bueno, la primera pregunta, la experiencia en el hospital, tenemos la posibilidad de tener grupos control. La mitad de nosotros operamos por videoasistencia o laparoscopía, y la otra mitad opera en técnica abierta. Yo creo que el resultado final es, yo creo que el mismo. El éxito en casi cualquier técnica que se utilice en cuanto a abordaje es el mismo. Yo creo que muy pocos casos se operan con una técnica diferente al Anderson-Hines. Excepcionalmente hacemos colgajos, o excepcionalmente hacemos técnicas tubularizadas. Casos muy, muy específicos en donde de veras no podemos hacer una técnica de Anderson-Hines. ¿Podemos regresar a la anterior pregunta? Sí, a lo de las valvas y la vesicostomía, claro. Yo creo que aquí tenemos que hacer una separación muy importante de grupos. ¿Qué tecnología tienes para resolver el problema que tienes? Claro que los grandes centros, como lo estamos viendo ahorita, con los trabajos que nos presentaron, es una belleza y de veras es un placer ver todo eso. ¿Cuántos tienen esta tecnología? Entonces eso yo lo traslado a la cosa urológica. ¿Qué tecnología o qué ópticas tienes, qué posibilidades tienes de abordar una uretra de un recién nacido? ¿La tienes? Adelante, lo podemos hacer, podemos fulgurar las valvas y hacer todo lo que se plantea. ¿Cuántos tienes cistoscopios con FR pequeño que te permite entrar a una uretra de un recién nacido? Entonces te tienes que ir a las cosas alternantes, tienes que decir, no estoy en la ciudad, grandes ciudades, grandes hospitales o grandes recursos para tener eso. Entonces tenemos que ser normales y pisar la realidad. No tienes eso, tienes que hacer otra cosa, y una de ellas es las derivaciones, una de ellas es la vesicostomía. Entonces, las valvas las podemos fulgurar por vía anterógrada o retrógrada. La vía anterógrada, por vesicostomía, te permite con ópticas más grandes hacer la fulguración. Por vía retrógrada, ahora sí, ¿qué cistoscopios tienes para poderlo hacer? Yo creo que debemos ser muy conscientes de toda esta situación. Sí, yo comparto contigo esa idea, también en relación a lo que menciona la doctora Raya, ¿no? A lo mejor en la cistostomía, luego lo que nosotros hemos tenido, por lo menos a nivel institucional, es la dificultad de que hay que estarles cambiando la sonda periódicamente, o que se está saliendo, y como nuestros pacientes no son cautivos, sino son foráneos, llegan del estado de Chiapas, llegan de todo el sureste de la República, entonces a veces nos llegan con la cistostomía ya cerrada. Entonces yo creo que lo que dice Jalil es lo correcto, ¿no? Sin embargo, esa es la idea, estar viendo todo lo que podemos hacer y lo que estamos en posibilidad de hacer. Pero sé que hay réplica, doctora Raya, con mucho gusto. Bueno, antes de la réplica, yo creo que antes de volviendo a lo que es reflujo y manejo de vesicostomía, no creo que debe quedar la idea de que en el hospital hacemos vesicostomía a un gran número de pacientes. Son pacientes, como lo decía el doctor Ramírez, seleccionados, en donde no hay otra opción porque está infectado, no hay otra opción porque trae una dilatación, una falla renal tan importante que algo temporal y más rápido es una vesicostomía. Es decir, sí se seleccionan los pacientes para vesicostomía, pero tampoco le tenemos tanto miedo. Cuando creemos que hay que hacerla, la hacemos, y la verdad es que no tiene tanto problema si está bien hecha, ¿no? Si está hecha en el domo como debe de ser. La posibilidad de despegarla y hacer un reimplante del que les guste, incluso extravesicales con vesicostomía, es posible.
Atlántida, querías comentar algo. Bueno, también le quería decir, la población que manejamos nosotros pues es muy también de escasos recursos, no ha habido ningún problema en relación al cambio de las ondas, y es un procedimiento realmente que rápido. Se puede hacer hasta sin anestesia general, con anestesia local. Generalmente lo hacemos con sedación, pero es muy sencillo. Nosotros también tenemos el problema de los tiempos quirúrgicos, tenemos que pasar, solamente tenemos pocos días quirúrgicos, entonces no podemos, preferimos utilizar un tiempo para una cirugía grande y esta la dejamos como cirugía ambulatoria y en un… Bueno, creo que hemos analizado el temprano. cómo y no el qué. Entonces, finalmente están derivándose los pacientes en estas situaciones. Ya si alguien opta por la vesicostomía, pues es correcto, y yo creo que también una derivación por cistostomía, y de acuerdo a la experiencia personal o de los grupos, también es correcto, pero creo que estamos dándole vueltas a lo mismo, y creo que el punto de partida es que en situaciones, como lo dijo Edgar, muy específicas, los pacientes deben ser derivados, y ya de acuerdo ahora sí al criterio de cada uno de los grupos, ¿no? No sé, es que si vamos a rondar lo mismo, me gustaría llegar a cosas también más. Si no, nos vamos a quedar con un tema muy inconcluso. Perdón, sé que está abierto, pero nos quedan 20 minutos y faltan, creo que, cosas también interesantes que abordar. Entonces, por eso, No, ahora sí que el coordinador del comité me dijo que terminara a las 10:30, pero si la decisión de ustedes es que terminemos antes, lo hacemos con mucho gusto. Sí, doctor. Eduardo Bracho, del Hospital Infantil. La pregunta es muy concreta. ¿Qué técnica usan en casos de recurrencia del reflujo? Me imagino que tendrán que decirnos cuál es la técnica que usan originalmente. Gracias. Pero en casos que recurren después de operados, ya sea operados por ustedes o de otra institución, ¿qué técnica utilizan? Sí me gustaría, esa pregunta la tengo contemplada, pero sí me gustaría, si no tienes ninguna objeción, precisamente lo que dices, que cada uno de ellos nos hable de su propia experiencia, porque cada uno, precisamente a los que invite del foro, hacen diferentes técnicas quirúrgicas o diferentes procedimientos para la corrección del reflujo. Entonces, eso ya sería el manejo de las complicaciones. Entonces, espero que no te me ofendas, Eduardo. Ahorita la van a contestar. Ya la tengo aquí en el tintero. Bueno, yo, Ricardo Peniche, de Mérida. Solo es un comentario. Los casos cuando yo requiero hacer una derivación en la vejiga, hago la cistostomía cutánea, entonces no tengo que estar cambiando las ondas y hay menos riesgo de infección. Gracias por tu participación. Carlos Ramírez, Instituto Nacional de Pediatría. Quisiera, si nos pueden comentar cuál es su experiencia en el paciente post-trasplante renal que presenta reflujo posterior al primer reimplante que se realiza. Que nos comentaran qué complicaciones tienen o qué sugieren para que esta patología no se presente. Sí, esa también, al igual, la vamos a contestar después, pero vamos a darle… Entonces, como veo que ya todo el mundo está sobre el manejo quirúrgico, sí me gustaría enfocar las preguntas directas y dar respuesta a las dos preguntas que nos han hecho del público. Entonces, pues básicamente ahorita iría ya casi directamente al manejo quirúrgico, que es lo que está creando aquí el cosquilleo. Y bueno, yo le preguntaría, las damas son primero, a la doctora Atlántida, que es la que creo que de todos nosotros es la que más experiencia tiene con el manejo del macroplastic, que es el difenilpolixioluxano, al igual que Gustavo, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son las indicaciones, cómo lo estás aplicando, etcétera, y los resultados, brevemente, ¿sí? Okay, bueno, el macroplastic lo estamos usando desde hace 3 años en el hospital. Ahorita es el tratamiento de primera elección, quirúrgico de primera elección, en pacientes con reflujos grados de preferencia 3, 4. La indicación es que cuando hacemos el cistograma veamos también el aclaramiento ureteral, que sea menos de 5 minutos. Entonces, si tiene buen aclaramiento ureteral, entonces son reflujos 2, 3, 4. Intentamos primero la inyección de macroplastic. Tenemos resultados de éxito de un 80% con la primera inyección, 15% adicional con la segunda inyección, y en ocasiones sí hemos tenido que utilizar una tercera, sobre todo en reflujos grado 4. Sin embargo, si no tienen buen aclaramiento ureteral, consideramos que el tratamiento es quirúrgico de primera intención, y lo realizamos si es bilateral con una incisión media y es transperitoneal,
para tratar de quitar todas las acodaduras del uréter y rectificarlo. Y en caso de que tuviéramos un reflujo recurrente, nosotros ahorita estamos realizando inyección de macroplástica en esos pacientes con buenos resultados. En reflujos ya recurrentes postoperatorios. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos la técnica de Politano, Ledbetter, pero cuando se realiza, por ejemplo, por algún otro que nos llegan de fuera con un reimplante cruzado tipo Cohen, y que no podemos hacer la inyección directa, pues bueno, abrimos y hacemos la inyección, abrimos vejiga y por ahí hacemos la incisión. Yo sí te preguntaría La directamente, inyección, ¿cuál es tu índice de éxito en este tipo de pacientes y por qué los pacientes grado 5? Bueno, yo ya me queda clara la respuesta, pero sí, por lo que estás explicando, pero si fuéramos un poquitito más o sea, concisos, ¿por sí, qué? el éxito tiene que ver con la técnica de aplicación y eso también con una curva de aprendizaje. Nosotros inicialmente solamente hacíamos una sola inyección en el meato, ahora sobre todo en reflujos donde se ve el orificio amplio, hacemos la inyección que casi sea intramural y hacemos doble inyección, una hacia las 6 de la tarde y otra, a las 6 del reloj, perdón, y otra en uno de los extremos, porque lo que hemos visto en las recurrencias de reflujo es que se hubo distensión se formó la tumoracioncita que obstruye, pero deja un resquicio en uno de los extremos. Entonces buscamos intencionadamente dónde podría ser el resquicio y ahí inyectamos otra porción. O sea, inyectamos alrededor de 0.8 en una parte y en otra 0.6, por ejemplo 1.5 alrededor en reflujos grandes. Vemos sin riesgo de que haya obstrucción. Entonces, la técnica de aplicación es muy importante. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Tu índice de éxito? De éxito le había mencionado que es alrededor del 82%, 80% Que es un de poquitito, primera inyección. Okay. Primera inyección. En una segunda inyección ya es hasta el 95%. Al igual que el procedimiento Sí. habitual. Ok. También quería participar, Gustavo, claro. Bien, complementando lo que dice la doctora, nosotros también hemos utilizado el polidimetilsiloxano y tenemos un éxito en los reflujos grado 2 y 3, inclusive algunos 4, del 100% en la primera inyección. Sin embargo, en los reflujos 4 primarios o con vejiga neurogénica, a los 6 meses del control hemos tenido recidivas o mejoría del reflujo. En los que tienen reflujo grado 4 aplicamos una segunda, grado 4 primarios aplicamos una segunda inyección. En los que tienen también meatos amplios procuramos hacerlo prácticamente dentro del mismo meato para poder tener una mejor opción, porque al momento que nosotros aplicamos y se hace el montículo se hace hacia la parte externa y obviamente eso implica que no tenga un buen sustento y crea una válvula de presión, como es el mecanismo fisiológico normal del reflujo. Nosotros en los casos de vejiga neurogénica hacemos lo que es el estudio de urodinamia, damos tratamiento complementario con oxibutinina y junto con el polidimetilsiloxano y con eso podríamos mejorar los resultados. Pero sí, seguramente no tenemos muchos casos, pero nosotros lo recomendamos ampliamente en los grados 2 y 3. En los pacientes que tienen ya algún tipo de reimplante, por ejemplo, en los psoas Hitch o con túneles largos, aplicamos prácticamente el polidimetilsiloxano, lo aplicamos a las 7 y a las 5 en dos aplicaciones de 0.5 aproximadamente de cada uno de los lados y hemos tenido también un éxito postquirúrgico satisfactorio. Todo esto debe ir acompañado en caso de vejiga ya con alteraciones en la dinámica funcional de oxibutinina o algún tipo de anticolinérgico porque eso va a mejorar los resultados. Jalil, ¿querías comentar algo? Bueno, quiero establecer un poquito de controversia. Me parece excelente. Primero, ¿qué seguimiento tienen con esos pacientes? Segundo, lo que se hace no tiene principios fisiológicos, están causando una obstrucción distal. No tiene los principios que tiene un reimplante realmente de un niño normal. Bueno, mire, yo al principio cuando empezamos estábamos un poquito escépticos en realizarlo porque habíamos tenido la experiencia de que nos habían llegado algunos pacientes con insuficiencia renal debido a obstrucción por inyección de teflón. Sin embargo, hicimos un protocolo de estudio en el cual tomamos gamagramas preoperatorios y posoperatorios para evaluar la función
y vemos que no se altera la función, al contrario, mejora, el Tmax mejoró, la creatinina mejoró en esos pacientes, digamos de 0.6, de 0.8 a 0.6, o sea, no es mucha lo que se desvía, pero sí, estadísticamente en los pacientes en sí mejoró los niveles de creatinina, entonces la función no. Y lo que vemos nosotros cuando hacemos la inyección de Macroplastic es que el montículo, normalmente el uréter está en reposo, está un poquito abierto, pero eyacula en cada determinado tiempo, se abre y drena. Entonces, en la etapa estática, el uréter está cerrado, está tapado con el montículo y de repente vemos cómo se abre la parte superior donde no se inyectó el Macroplastic porque se inyecta abajo. Entonces se ve cómo se abre el uréter, o sea, no se obstruye en realidad. Mario Díaz Pardo, ¿querías comentar El algo? seguimiento que tenemos ahorita, le decía, es 3 años, la mediana en sí es de 1 año.